Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar sobre diferencias de género en la prevención cardiovascular. Muy brevemente, este es mi currículum para aquellos que no me conozcan. Yo vivo en Costa Rica, trabajo en la Universidad de Costa Rica y soy endocrinóloga. Y como ven, pertenezco como presidente o expresidente y fundadora de varias organizaciones internacionales relacionadas con la salud integral de la mujer. Lo más importante es que para la presente exposición no tengo conflictos de interés. Antes de iniciar, no puedo evitar el invitarlos a todos ustedes al gran evento latinoamericano que tendremos del 26 al 29 de marzo en San José de Costa Rica, como parte de las actividades de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, a la cual espero contar con la presencia de muchos de ustedes. Vamos entonces a iniciar con algunos aspectos relacionados con las diferencias de género en el campo de la prevención cardiovascular en la mujer. Y para ello les traigo 3 casos de 3 mujeres que tienen edad diferente, entre ellas prácticamente se llevan 10 años de diferencia, pero que tienen un perfil metabólico muy similar. Las diferencia la edad, pero todas tienen ligeramente elevado el colesterol en 220, hipertrigliceridemia modesta, reducción moderada del HDL, un LDL en 139, presión arterial de 130/85 y la glicemia en rangos iniciales de prediabetes según las clasificaciones internacionales. Cuando a estas mujeres les aplicamos los cálculos de riesgo de la probabilidad de tener un evento coronario en los próximos 10 años, la primera, Lucía, tiene un riesgo de 24%, Ana de 10% y Silvia de 4%. O sea, en forma indiscutible, las 2 primeras pacientes requieren intervenciones intensas en la prevención cardiovascular. Pero aparentemente, Silvia, de 60 años, con historia de artritis reumatoidea y de eclampsia en sus últimos embarazos, tiene un riesgo cardiovascular sumamente bajo y podría darle la impresión a su médico tratante que no requiere de amplias estrategias preventivas. Vamos a revisar algunos conceptos al respecto, a ver si realmente podemos estar tan tranquilos con las características cardiovasculares de esta última paciente de Silvia. Vale la pena iniciar diciendo que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Y aquí vemos a la izquierda la distribución de las causas de mortalidad cardiovascular en el hombre y a la derecha en la mujer, y son bastante similares. En la próxima lámina podemos ver que enfermedad cardiovascular comprende también el accidente vascular cerebral, la fibrilación auricular, el infarto del miocardio, la enfermedad arterial periférica y la enfermedad renovascular que a veces olvidamos. Y que existen una serie de factores de riesgo modificables como los que se ejemplifican en la derecha, sobre los cuales podemos intervenir durante toda la vida reproductiva y posreproductiva de la mujer. Cambiar sus factores de riesgo relacionados con el sedentarismo, el tabaco, la dieta hipercalórica y alta en sal, el exceso de consumo de alcohol, diagnosticar e intervenir en forma eficaz y a tiempo los factores metabólicos de hipertensión, diabetes, dislipidemia y sobrepeso, pero hay factores olvidados como el de la pobreza, la baja educación, el género y también aspectos relacionados con el estrés y con la depresión. La enfermedad cardíaca, el accidente vascular cerebral y la diabetes se asocian en América Latina con 75% del total de muertes que ocurren en nuestras poblaciones y con 3
dailies pérdida que ocurren en esta categoría. El daily es una medida que nos permite comparar el estado global de salud y la expectativa de vida de los diferentes países y fue instaurada esta medida en 1990. Pero lo más importante es saber que existen enormes desigualdades entre nuestros países, fundamentalmente en relación a pérdidas de vida por enfermedad cardiovascular. Existen numerosas muertes prematuras que fundamentalmente se observan en los países de bajo ingreso económico, en donde ocurren en un 4%, en donde ocurren en un 42%, mientras que las pérdidas de vida prematuras, muertes prematuras por patología cardiovascular ocurren solo en un 4% de las poblaciones con alto ingreso económico. Por esa razón es que a nivel internacional, fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de estrategias preventivas y de campañas de las cuales nos hemos comprometido todos a formar parte, a luchar en conjunto, tomando en cuenta que el número cuantificado de muertes cardiovasculares son solo la punta del iceberg de una población silenciosa que se gesta en incrementar esas muertes en los años futuros si no intervenimos en forma eficaz tanto a hombres como en mujeres. Las intervenciones de la Organización Mundial de la Salud tienen como objetivo el reducir el 25% de la morbimortalidad cardiovascular para el año 2025 y comprenden tanto estrategias de intervención de la población general como estrategias individuales. Dentro de esas estrategias hemos mencionado las intervenciones del estilo de vida y las individuales son las que podemos en nuestro consultorio prever, intervenir y modificar. En cuanto a enfermedad cardiovascular en la mujer, muchas veces creemos que los que se infartan son los hombres, pero las mujeres tienen como primera causa de muerte también enfermedad cardiovascular, que se presenta 10 años más tarde que los hombres. Es interesante recordar que durante muchos años las mujeres no participaron en forma significativa en los estudios clínicos y que la sintomatología de la enfermedad cardiovascular es diferente, es atípica con respecto a la clásica sintomatología masculina de eventos cardiovasculares agudos. Es indiscutible el papel de las hormonas sexuales en el árbol vascular y la intervención en la mujer aún en nuestros días es menos agresiva y usualmente tardía. Aquí vemos cómo antes del periodo de la menopausia, los hombres en azul superan en cuanto a enfermedad cardiovascular a las mujeres, pero posterior a la menopausia, las mujeres igualan a los hombres y posteriormente superan a los hombres en cuanto a número de eventos cardiovasculares. En esta lámina quiero recordar cómo la sintomatología en más de un 43% es atípica. No se van a presentar con el clásico dolor torácico con el cual se presentan los hombres. Van a presentarse con disnea, debilidad, fatiga, náuseas, ansiedad y muchas veces esos síntomas se presentan aún un mes antes de que la paciente sea diagnosticada con el evento agudo. En esta publicación del finales del año pasado, que es una publicación conjunta realizada en forma de consenso de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia junto con la Asociación Americana de Cardiología en relación a las diferencias de género en cuanto a enfermedad cardiovascular, se señala que la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular es mayor en la mujer que en el hombre. La prevalencia de hipertensión en la mujer es mayor en la mujer que en el hombre.
La mujer diabética tiene mayor riesgo cardiovascular que el hombre. La mujer fumadora tiene mayor riesgo cardiovascular que el hombre fumador. Y 90% de las mujeres tienen al menos un riesgo de factor cardiovascular, dentro de los cuales el más prevalente es la hipercolesterolemia. Y sabemos que los tratamientos hipolipemiantes son tan eficaces en hombres como en mujeres. Por lo tanto, requerimos de tener una actitud igual de agresiva en la prevención cardiovascular en las mujeres que en los hombres y romper esa inercia ante la mujer que hemos tenido en los últimos años. Se afirma que los calculadores de riesgo cardiovascular son igualmente eficaces en ambos sexos. Y quisiera insistir en esta afirmación para decirles que no opino lo mismo y que existen deficiencias de los calculadores de riesgo, ya que no toman en cuenta en el cálculo los factores emergentes femeninos de riesgo cardiovascular. Han habido a lo largo del planeta y a través de los años numerosas campañas para hacer un llamado de ruptura de inercia y de intervención temprana en cuanto a prevención cardiovascular en la mujer. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la National Academy of Science hizo una monografía en el 2001 explorando justamente esas diferencias de género y señalando y concientizando de que las muertes cardiovasculares superan con creces las muertes por cualquiera de las otras populares patologías de las que más se hablan como causa de muerte en la mujer. Los factores emergentes o factores de riesgo no tradicionales en la mujer son fundamentalmente relacionados con los eventos en las fases reproductivas de la mujer y fundamentalmente durante los embarazos. Debemos considerar los embarazos como un verdadero estrés fisiológico, en donde como factores emergentes de riesgo cardiovascular debemos recoger en la historia clínica completa el antecedente de diabetes gestacional, hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer para la edad gestacional y luego otros datos como poliquistosis ovárica en la fase reproductiva de nuestros pacientes o el uso de anticonceptivos en fumadores o en hipertensas. También cobran un papel primordial los antecedentes o la prevalencia de trastornos autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus y escleroderma. Y un nuevo grupo de factores emergentes se relacionan con las sobrevivientes de cáncer, fundamentalmente de cáncer de mama, las cuales incrementan en forma significativa su riesgo cardiovascular 7 años después del diagnóstico y tratamiento de su enfermedad neoplásica. Aquí vemos algunos datos de cómo los factores de riesgo cardiovascular tradicionales se incrementan después de la menopausia. Esta curva se relaciona al aumento progresivo de colesterol en plasma. Y aquí vemos estos metaanálisis en cuanto a aumento de riesgo cardiovascular cuando la mujer ha tenido antecedentes de preeclampsia, y como pueden ver en forma indiscutible, sea cual sea la revisión o la publicación que analicen, el incremento de riesgo cardiovascular se duplica y hasta se triplica con el antecedente de preeclampsia. Aquí vemos cómo el antecedente de diabetes gestacional confiere un riesgo incrementado de 1.7 en las mujeres que tienen dicho antecedente en relación al desarrollo de enfermedad cardiovascular futura. Y sin embargo,
No hay conciencia ni en los médicos, ni sobre todo en las mujeres, de que la enfermedad cardiovascular es de suma importancia. Nosotros hicimos en el año de 1998 una encuesta en la cual participaron 1,126 mujeres posmenopáusicas y para ellas la primera causa de muerte en Costa Rica, en más de un 48%, eran patologías relacionadas con el cáncer. Más de 10 años después, en el 2010, repetimos la misma encuesta y fue sumamente frustrante ver que todavía el 70% de las entrevistadas creía que la primera causa de muerte seguía siendo las patologías relacionadas con el cáncer de útero, de cervix y de mama. O sea, hay una inopia en cuanto a la enfermedad cardiovascular y su peso como causa primordial de muerte en el sexo femenino. En el año 2011, la Asociación Americana de Cardiología publicó normas de guías para el manejo y la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer, tratando de simplificar el manejo, tratando de que para los médicos pudieran reconocer rápidamente cuáles eran las mujeres de alto riesgo para enfermedad cardiovascular, o sea, aquellas que a 10 años van a tener un riesgo absoluto elevado de más de 10% de desarrollar en los próximos 10 años un evento cardiovascular. Dentro de esas mujeres estaban aquellas que tenían los factores tradicionales de alto riesgo cardiovascular que ustedes ven en la lámina, que se aplican tanto a hombres como a mujeres. Pero lo revolucionario era considerar como factores de alto riesgo cardiovascular una serie de factores no tradicionales para hacer un llamado de que las mujeres que tengan estos factores que están señalados en rojo, obesidad, hipertensión mayor de 120/80, síndrome metabólico, pobre capacidad al ejercicio, enfermedades autoinmunes, historia de preeclampsia, diabetes gestacional o hipertensión inducida por el embarazo, fuesen clasificados como factores de riesgo mayor y que fueran estas mujeres con estos factores no tradicionales incluidas dentro del grupo de mujeres de alto riesgo. O sea que requerían un cuidado mayor de su salud. Y estamos hablando del año 2011. Pero tal vez una de las cosas más llamativas de estas guías del 2011 es que se colocaron en el capítulo de intervenciones clase 3, o sea, intervenciones consideradas no útiles, ineficaces en la prevención cardiovascular, a la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, si bien reconocemos que la enfermedad cardiovascular es multifactorial y es indiscutible el papel que tienen los estrógenos fundamentalmente en el árbol cardiovascular cuando se interviene precozmente con terapia de reemplazo hormonal y no tardíamente cuando se interviene durante esa ventana de oportunidad. Y tal vez del 2011 hasta la fecha, en contra de esta proposición de la Asociación Americana de Cardiología de proponer la terapia hormonal como clase 3, o sea, ineficaz y con posibles efectos secundarios, tal vez en los últimos años tenemos una serie de publicaciones en donde se introduce el concepto de ventana de oportunidad, el papel de los estrógenos en la reducción de mortalidad femenina, en la reducción de eventos cardiovasculares y las publicaciones en relación a menor calcificación coronaria en aquellas mujeres que reciben terapia hormonal iniciada tempranamente durante la ventana de oportunidad posmenopáusica.
Estudios como el estudio danés, el DOPS, en donde demuestra que la mortalidad a 10 años es menor en las que usaron terapia de reemplazo hormonal y que los eventos cardiovasculares también fueron significativamente menores en aquellas con terapia de reemplazo hormonal. Tenemos también los datos de seguimiento del estudio de las enfermeras, en donde hay una diferencia contundente entre aquellas que tuvieron oforectomía y aquellas no en cuanto a mortalidad global y eventos cardiovasculares. Y luego el seguimiento del estudio Huay, en donde en ambos brazos, tanto el grupo que recibió estrógenos solos en monoterapia o estrógenos combinados con progesterona, hubo una reducción significativa de los casos nuevos de diabetes. O sea, hay una serie de publicaciones a las cuales apuntan que muy probablemente, si bien la única causa de enfermedad cardiovascular no son las hormonas, porque dijimos que es una enfermedad multifactorial, el papel de los estrógenos, si bien pareciera que no hace daño, pareciera también que tiene un efecto positivo en cuanto a reducción del riesgo cardiovascular. Y en la lámina anterior tenemos datos del KIPS en cuanto a seguridad en el 2014 y del estudio publicado en el New England en el 2016 sobre la ventana, apoyando la ventana de oportunidad justamente con la intervención precoz con estrógenos y comparada con la intervención tardía sobre el grosor de la íntima de la arteria, de las arterias carótidas por medio de ultrasonido. Es así que en el 2016 tenemos el consenso del International Menopause Society, en donde considera que la terapia hormonal en la menopausia es eficaz y segura, no solo para manejo de sintomatología, sino que también puede reducir la mortalidad y la enfermedad cardiovascular. Y en el 2017 el consenso de la NAMS con conclusiones similares. De tal forma que tenemos una serie de datos después del consenso del 2011 de la Asociación Americana de Cardiología, con datos de prevención primaria de los estudios aleatorizados de población, de prevención primaria, en donde realmente, gracias a esta lámina cortesía del profesor Ciceles, podemos ver cómo cuando la intervención temprana en la posmenopausia se realiza, tenemos efectos diferentes que cuando intervenimos tardíamente. Y este grupo de análisis, de estudios, nos apoyan justamente el concepto de ventana de oportunidad para, junto con todas las estrategias conocidas de prevención cardiovascular, podríamos en mujeres sin contraindicaciones, ya que la seguridad de la terapia en esta ventana es muy baja, es muy alta la seguridad, con menos de un evento por 1000 usuarias, podríamos reducir eventos cardiovasculares, reducir nuevos casos de diabetes y reducir mortalidad cardiovascular. Como les mencioné, existen un consenso de la Asociación Americana de Cardiología junto con, con la Asociación del American College de Cardiología junto con la de Ginecología Americana, en donde se insiste en que deberíamos de hacer un esfuerzo por abordar conceptos generales en cada consulta en relación a dieta saludable y ejercicio y hacer un esfuerzo por recabar en la historia clínica esos factores de riesgo tanto tradicionales como los no tradicionales y dependiendo de los resultados que obtengamos del análisis integral de las pacientes, basándonos en los datos recogidos en la historia clínica y en el examen físico y ayudados por
exámenes de laboratorio básicos, debemos decidir si esa paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, derivarla al especialista en los casos en que sean convenientes y en aquellos casos sencillos, pues iniciar una intervención temprana y eficaz. En esta publicación se insiste mucho en esa evaluación primaria que puede hacer el médico de primer nivel, el médico generalista y la actividad positiva que puede tener el ginecólogo durante toda la vida, tanto reproductiva como postreproductiva de la mujer, en donde puede tener una oportunidad realmente en cada visita de implementar, aconsejar y mantener estilos de vida saludables en cada consulta anual o bianual que tenga la oportunidad de interactuar con sus pacientes. Realmente cada consulta se convierte en un momento de oportunidad en donde el médico de cabecera, que en la mayor parte de las veces es ese ginecólogo o ese médico de atención primaria, puede intervenir en los estilos de vida, modificando el peso, suspendiendo el fumado, motivando a la actividad física, modificando la nutrición, tratando de que sea una nutrición balanceada, alta en fibra, una nutrición baja en azúcares, baja en sal. Y también no olvidar que en la mujer pesa mucho el factor estrés por sus múltiples actividades familiares y sociales y que a veces no abordamos esa parte. Es también esa visita bianual o anual una oportunidad por hacer estudios básicos de laboratorio para saber si necesitamos iniciar monoterapia sencilla para contrarrestar o corregir los niveles de glucosa en sangre, de lípidos, corregir todos los aspectos del síndrome metabólico, tomar adecuadamente la presión arterial, si es posible medir la cintura de nuestras pacientes para poder clasificarlas en pacientes de bajo o alto riesgo. También incluir dentro de la evaluación preguntas que vayan dirigidas a indagar si esa paciente tiene datos de apnea del sueño, lo cual confiere un alto riesgo cardiovascular y un alto riesgo para desarrollar trastornos metabólicos. Y no olvidar que en las pacientes con aumento de la grasa abdominal, con aumento de la adiposidad central, muchas de ellas van a tener también esteatohepatitis no alcohólica, o sea, hígado graso, que va a conferir un riesgo mayor cardiovascular en esas poblaciones. De tal forma que si nosotros llegamos de nuevo a los casos que presentamos al comienzo, nosotros vamos a ver que estas tres mujeres, Lucía con 79 años, Ana con 70 y Silvia con 60, si utilizamos los calculadores de riesgo tradicionales, aquí en Latinoamérica usamos el de la Asociación Americana de Cardiología, que nos permite saber si esas pacientes van a necesitar tal vez iniciar aspirina preventiva o si van a necesitar usar una estatina de moderada o alta intensidad para llevar su LDL colesterol a rangos menores de 100. Cuando evaluamos estas pacientes, las dos primeras pacientes requieren intervención y en ellas el calculador sobre todo se inclina a la intervención arrastrado por la edad. La edad es uno de los factores de riesgo de mayor peso. Pero el calculador tradicional nos da un riesgo sumamente bajo para la tercer paciente, para Silvia, la de 60 años, que tiene el mismo perfil metabólico que las otras dos,
pero que tiene lupus eritematoso, que tiene tratamiento con esteroides y que tiene 2 episodios de eclampsia durante sus 2 embarazos. El calculador de riesgo no toma en cuenta estos factores de riesgo femeninos emergentes no tradicionales y le da un riesgo absoluto a 10 años de solo 4% de posibilidad de tener un evento cardiovascular. Y en realidad, a la luz de los conceptos actuales, la presencia de una enfermedad inmunológica como el lupus y el antecedente de eclampsia y la toma de esteroides le confieren a Silvia de 60 años un riesgo incrementado más allá del 4% que le da el calculador de riesgo. Esta paciente debería de ser vigilada, probablemente compartir con el especialista su evaluación global de riesgo. Deberíamos de hacerle una prueba de esfuerzo, tal vez hacerle un ecocardiograma para ver si tiene otros factores o tiene ya enfermedad aterosclerótica a nivel de sus carótidas a través de un Doppler carotidio, y deberíamos discutir si se va a beneficiar de una estatina para lograr un LDL por debajo de 100 y de vigilancia estrecha de su presión arterial y control de su prediabetes, tal vez más agresivamente de lo que nos puede indicar un 4% de riesgo absoluto a 10 años de enfermedad cardiovascular. De tal forma que nosotros podríamos concluir esta presentación diciendo que la enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte en el mundo y que es una enfermedad multifactorial, que debemos tomar a la mujer en serio en las estrategias preventivas y terapéuticas para evitar los eventos cardiovasculares y romper la inercia que caracteriza el manejo de la población femenina. Siempre es mejor prevenir que curar. Debemos unir esfuerzos para alcanzar las metas de la Organización Mundial de la Salud para poder reducir en forma eficaz en un 25% la morbimortalidad cardiovascular para el año 2025, tanto en hombres como en mujeres. La segunda conclusión es que la mujer tiene factores de riesgo inherentes a su género, que debemos aprender a reconocer y a intervenir a tiempo junto con los demás factores tradicionales de riesgo cardiovascular tradicionalmente reconocidos para ambos sexos. Y que la terapia de reemplazo hormonal iniciada durante la ventana de oportunidad, junto con el control de todos estos factores tradicionales y no tradicionales, deben constituir el aborde integral adecuado de toda mujer en la posmenopausia. Yo deseo agradecerles la atención que han prestado, agradecerles a todos aquellos que se conectaron en este webinar y de nuevo invitarlos al Congreso Latinoamericano de Sociedades de Climaterio, Menopausia, y que hacemos junto con la Sociedad de Ginecología Endocrinológica y de Osteoporosis costarricense. Los esperamos a todos y muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Me oye, doctora Sonia? Sí, le escucho. No sé si por parte de los asistentes hay alguna pregunta. Pueden escribirla en la sección de chat. No sé si me oyen los asistentes, yo creo que sí. De parte de Iván Santoro, le quiere dar la enhorabuena por su presentación y darle las gracias por la misma. Iván, muchas gracias por haberte conectado
Es un placer tenerlo en la audiencia y espero que tengamos la oportunidad de conversar sobre este tema en el futuro. Muchísimas gracias. De acuerdo, Iván. Muchísimas gracias por su asistencia también. Y no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si puedo decir algo, Belén. Sí, 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 sin problema. sí. Tal vez esta presentación tiene como objetivo hacer un llamado de atención y no nos tiene que extrañar que en el futuro, con más evidencia científica, se puedan modificar las herramientas de cálculo de riesgo, introduciendo nuevos factores emergentes específicos para el género femenino. Hasta el momento esto no ha sido posible y lo único que podemos es hacer un llamado para ponerle más atención a aquellas mujeres que los tengan. Pues no sé si algún asistente más quiere comentar. Sí, José Alberto Hernández Bueno le da los buenos días desde México y le da las felicidades también por su excelente presentación. Querido Beto, qué lindo que estés con nosotros, un placer y sobre todo con la amplísima experiencia que tenés vos en el campo, tanto del manejo de la mujer en etapa reproductiva como en el periodo de la posmenopausia. Tus palabras son realmente muy halagadoras y me encanta que estés presente. Gracias, Beto. Parece ser que Iván Santoro le quiere preguntar que si en relación a la TRH hay diferencia en el uso de estrógenos, progestágenos y tibolona en la ventana terapéutica. Bueno, en realidad hay diferencias en cuanto, por ejemplo, que la tibolona, sabemos que en la corrección de síntomas climatéricos es ligeramente menos potente y que probablemente en una mujer muy sintomática, probablemente iríamos en la posmenopausia temprana a escoger terapia hormonal que contenga estradiol o 17-beta estradiol o estrógenos conjugados. Pero por otro lado, la tibolona ofrece del otro lado beneficios de menor sangrado, menor mastodinia, etcétera, y no nos aumenta los triglicéridos, más bien los baja para ciertas pacientes que tengan esas características. En realidad, en general, la terapia de reemplazo hormonal ofrece los beneficios cardiovasculares prácticamente con todas sus modalidades. Ahora estamos tratando de utilizar estrógenos lo más parecidos, lo más fisiológicos al estrógeno de la mujer, utilizando fundamentalmente 17 beta estradiol, tanto por vía oral como transdérmico, y utilizando progesterona natural micronizada cuando podamos tener alcance, disponibilidad a ella, también basándonos en el menor impacto metabólico que tiene justamente la progesterona natural micronizada. Y en pacientes de alto riesgo, sobre todo cardiometabólico, estamos utilizando desde el inicio la vía transdérmica más que la vía oral. Una vez más, se impone la individualización de cada caso para poder llevar a la mujer, número uno, la corrección de su queja principal en la visita y número dos, el menor número de efectos secundarios para lograr de esa mujer con terapia que está iniciando la terapia mayor adherencia por más tiempo. Porque en realidad los beneficios de la terapia los vamos a obtener mientras la paciente use terapia de reemplazo hormonal. Y lo otro es
unir esa intervención con terapia de reemplazo hormonal de inicio temprana y prolongada, con todas las estrategias de prevención cardiovascular que hemos mencionado durante la presentación, de tal forma que prácticamente le ofrezcamos una sombrilla de protección cardiovascular a esa mujer para asegurarle una longevidad con calidad de vida. No sé si habrá alguien más. No sé si hay algún asistente más que quiera realizar alguna pregunta o algún comentario. Le da Iván Santoro de nuevo, le dice que muchísimas gracias por su respuesta. A la orden. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no es así, de nuevo, doctora Sania, darle muchísimas gracias de nuevo por su presentación y al resto de asistentes por haber asistido una semana más en el caso de que hayan asistido a previas presentaciones, por la asistencia en este nuevo seminario. Si quiere, si no hay más preguntas, si quiere, doctora, nos podemos despedir ya. Muy bien, entonces de nuevo deseo agradecerles a todos que me hayan acompañado. Espero que esta presentación les haya interesado y les ruego que sean multiplicadores de este nuevo concepto bastante innovador de ser más proactivos en la prevención cardiovascular y en el reconocimiento de estos nuevos factores emergentes de riesgo cardiovascular en nuestras pacientes. Les agradezco enormemente que hayan participado un sábado, que es un día difícil para hacer actividades académicas, que nos hayan acompañado hoy sábado en esta presentación. Agradezco a EMAS por estas actividades educativas y por permitirnos comunicarnos en el idioma español. Y de nuevo los esperamos en Costa Rica en marzo con los brazos abiertos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Y al resto de los asistentes recordarles que esta sesión quedará grabada por si quieren volver a verla o en el caso de los que no hayan podido participar que la puedan ver en el momento que estimen oportuno. Pues hasta aquí podemos dar por finalizada la sesión y de nuevo, doctora, muchas gracias por su excelente presentación. Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.